Ya. Por la clase número 8 que corresponde a fuerza elástica y de roce. Uy, se me olvidó el Richard. Los tutores, el Richard Santander y Nicolás Sillana Torres, que les habla. El prefe 1. Bueno, vamos a hacer el resumen de la clase anterior donde vimos las fuerzas. Vimos que son magnitudes vectoriales, es decir, que tienen un módulo, una dirección y un sentido, que pueden provocar movimiento. Y estas están regidos por las leyes de Newton. La primera era la ley de inercia, que era la que un cuerpo va a estar eh, quieto o en un MRU. Y MRU significaba movimiento rectilíneo uniforme, es decir, siempre se iba a desplazar la misma cantidad de metros en el mismo tiempo determinado, y así iba a ser como hasta el infinito. Entonces la ley de inercia estaba quieto o se movía de esa manera, al menos que se le ejerciera una fuerza para moverla de ahí. La otra era la ley fundamental de la dinámica, que es fuerza igual masa por aceleración, que no sé si se acuerdan dibujo, cómo afectaba cuando uno ponía dos bloques o tres bloques y hacía que esto se mueva. Y la tercera era la ley de acción y reacción, que era que toda fuerza aplicada a un cuerpo se va a devolver con la misma magnitud pero en sentido contrario. Y alguna de esas fuerzas era la normal, que es siempre perpendicular al objeto, ya, donde está la base, y se define como la masa por la gravedad. El peso, que yo le había dicho que entre la normal y el peso, en todos los objetos que están en el mundo, si es que están en equilibrio, están esas dos fuerzas. ¿Ya? Porque está el peso, recuerdo que le había dicho que el peso era la fuerza que si tenemos acá el planeta, y era la fuerza gravitacional, que era la que obliga a todos los cuerpos a ir al centro de la Tierra. Entonces era el peso. Y todos los objetos que veíamos en equilibrio están combatiendo entre la fuerza del peso y la normal, que es la que la contrapone. ¿Estaba ahí? La normal, o sea, está el peso, y la que está en contra, la normal. Y la otra era la fuerza en cuerdas, que es la tensión. Bueno, ahora lo que queremos aprender es la fuerza elástica, el origen, algunas características de ella, comprender el origen de la fuerza de roce, reconocer los tipos que hay, que son de estático y dinámico, y aplicarlos. Bueno, cuerpo elástico. Los cuerpos elásticos son aquellos que se pueden deformar visiblemente ante la acción de cualquier fuerza que uno le aplique, pero que al final siempre van a volver a su forma original. Es decir, los resortes y los elásticos. Esos son los cuerpos elásticos. ¿Ya? Entonces uno le aplica una fuerza y siempre van a tender a volver al origen, a cómo estaban antes. Es decir, ahí hay como una fuerza de... ¿Cómo se dice? Como de Restitución. restitución. Eso, Richard. Y esa fuerza de restitución va a ver lo que se llama ley de Hooke, o está aplicada en ese marco. La fuerza elástica es una fuerza que aparece en los cuerpos elásticos, obviamente, cuando estos se deforman. Es una fuerza de reacción a la fuerza que deforma el cuerpo, es decir, a la restitución, sería lo mismo. Entonces, la fuerza elástica es proporcional a la deformación producida. ¿Qué se quiere referir a que es proporcional? Bueno, que la fuerza de restitución va a depender va a depender de la fuerza que nosotros deformamos el elástico. O sea, si nosotros le aplicamos una pequeña fuerza, entonces se va a generar una pequeña fuerza de restitución. Pero si nosotros aplicamos una gran fuerza para deformar el elástico, en este caso el cuerpo elástico, igual se va a aplicar una fuerza de restitución, es decir, una fuerza de reacción, para volverlo a como era anteriormente. A eso se refiere que es proporcional. Y su módulo se calcula mediante la ley de Hooke. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el resorte, que está el área de acción en la que está en equilibrio. Es decir, ya, aquí está el resorte normal, en equilibrio. Ahora nosotros agarramos y los tiramos una distancia delta x. Una distancia delta x. Para abajo. De hecho, en este caso le colgamos una masa de cierto peso. Entonces, esa masa hace que se mueva.
esta distancia que está acá, delta X. Ahora, dice que esa fuerza, F sub E, que es la de restitución, o fuerza de reacción, que es la que decimos, va a ser igual a menos K por delta X. El signo menos, el que está acá, indica que la fuerza elástica siempre es contraria a la deformación. ¿Ya? Siempre va a ser contraria a la deformación. Y tiene sentido, porque si nosotros esto, en vez de estirarlo, nosotros lo comprimimos, por ejemplo, a una distancia delta X, también la misma, por ejemplo, lo comprimimos, igual va a haber una fuerza de restitución. Y va a ser igual negativa. ¿Por qué? Porque está en contra de la deformación. Entonces, si se comprime o si se estira, siempre va a ser negativo. Bueno, el K es un coeficiente que depende del resorte. Y la delta X es la distancia que se mueve. Puede ser 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Ya? Esta, la unidad de medida, ¿cuál sería la unidad de medida entonces? De la fuerza elástica. ¿Qué ¿Alguien dice el sabe? chat? ¿Alguien sabe? Newton, dice Nelson. ¿Newton? Sí. Porque es una fuerza. Está poniendo joules así como para confundir. Pero bueno. Sí, se dice La en. dudaron, la dudaron. Sí, sí, se mide en Newton. Porque es una fuerza. Sí. Ahora, aquí hay una representación gráfica de lo que sucede con la fuerza elástica y la deformación. Aquí si se fijan, yo creo que ya la vieron en M1, pero ¿qué tipo de relación es esta? ¿Proporcional? Ya, pero ¿cuál de las dos? Esa fue una respuesta ninja. Sí, porque hay dos tipos de proporcionalidades. Una que es así y otra que es así. Yo creo que lo vieron en M1 con la profe Ale, con la Alita. Esta es una relación, no lo pusieron en el chat. Escucha. La directa. No lo han puesto. Sí, alguien habló. ¿Quién fue? Luz. Luz Ah, Leiva. la luz. Es que como nunca venía a clase, entonces es como raro. No, mentira, luz. Ya, entonces es una relación directa, directamente proporcional. Por cada valor en este caso, entre más estiramos el resorte, por ejemplo, estiramos 2, no sé, aquí nos da 8. Entonces, entre más tiramos esto, 10 así, bla, bla, y nos da un valor. Entonces, más estiramos, mayor es la fuerza elástica. Ahí está la Las dos relación. variables suben juntas Sí, a o medida que bajan uno juntas. aumenta, el otro aumenta. Y si el otro disminuye, el otro disminuye. Oye, Em, y un detallito, Nicolás, también, sí, que la ley de Hooke tiene cierto rango, porque si uno deforma demasiado el resorte, no vale ya claro, ese tema sí. Depende de la resistencia del material. del material, sí. Sí, es verdad, eso es lo que dice Si se el chat. tira de más, entonces pierde la capacidad de retomar su forma, ¿no? Sí, Sí, ahí po. se rompe. Ahí se rompe, entonces ahí ya se vuelve O obsoleto. se deforma mucho y no va a volver no va a tener la misma fuerza de restitución que tenía antes. Claro. Sí, pues ahí Después se de eso, desequilibra. se destruye. Sí. Oye, ¿me esperan un ratito? Esto es chiquitito. Dele nomás. El tema de la fuerza elástica en mecánica se ve en todos los materiales. Por ejemplo, tú tienes una barra de acero y la vas doblando. La barra de acero igual tiene su coeficiente de elasticidad. Si la doblas mucho, va a quedar doblada y ya no va a volver a su forma. Pero tiene cierto punto en que vuelve a su forma. ¿Y qué Es algo que se... materiales no tienen fuerza elástica, profe? Fuerza elástica, sí, pues todos tienen. Pero el tema de los resortes es mucho más notorio porque es más visible. Por ejemplo, las cuerdas igual de los ascensores. Para poner esas cuerdas metálicas, uno se calcula también las deformaciones y todo. La estructura. Todas las estructuras tienen su coeficiente de elasticidad, su límite de doblarse.
y volver a su posición original. Christopher comenta algo igual interesante. Dice, ¿los tendones o los músculos cuentan? Y sí, Ah, recién lo vio, profe. sí, es que no tengo el chat. Que yo lo relacioné porque decía que tenían la capacidad de estirarse y retomar su forma, entonces yo Sí, dije de que ese hecho, era un efec- movimiento parecido. claro, efectivamente, en kinesiología, entonces ramo, igual por eso pasan física, ley de Hooke, sí lo pasan. Porque pasa lo mismo con los músculos tendones. Y también bueno, en todo el área de la salud igual lo pasa. Todos los materiales tienen su cierta elasticidad. Hay algunos que son menos elásticos y otros que son más elásticos. Es verdad, es interesante el cuerpo. Curiosa la naturaleza. Es sabia. Sí, po. Bueno, dice, si un resorte se estira 10 centímetros cuando se cuelga de él un cuerpo de 500 gramos, el valor de su constante de rigidez es... Acá, ¿qué hay que hacer? Bueno, dice, si se estira, entonces el delta X sería los 10 centímetros. Bueno, primero que todo, antes de eso, vamos a hacer el dibujo. Tenemos un resorte y de él se estira un cuerpo así. Entonces, por ejemplo, acá está la referencia, que es cero. Y lo que se estira acá serían 10 centímetros. Esto pesa 500 gramos. Ahora, ¿qué nos pide? Constante de rigidez. ¿Cuál era esa? Era la K. Y por fórmula era esta, la fuerza elástica igual a K por delta X. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, aparte de entender el dibujo, no sé si ustedes se dan cuenta que las unidades están en centímetros y en gramos. Y la respuesta está en newton por metro. Primera cosa, cambiar. Detallazo. Fíjense eso en la PTU, en la Sí, PAES, perdón. sí, primero eso, cambiar la unidad de medida. Ahora, ¿cuánto equivale a metro 10 centímetros? ¿Un metro cuántos son? Son 100 centímetros. Esta regla de 3 simple. Entonces 10 centímetros equivale a X metros. Entonces ustedes tienen que multiplicar y lo que salga la multiplicación de esto lo divido entre 100. Y ahí nos va a dar la cantidad en metros. Es una regla de 3 simple. O sea, un metro equivale a esto, como X equivale a lo que está acá. Entonces quedamos un metro por 10 centímetros. Se equivale a 10 centímetros por metro. Uy, y esto lo divido entre 100 centímetros. Entonces las unidades de medida se me van, centímetros se me van, y me queda todo en metros. ¿Cuánto equivale eso? 10 dividido entre 100. 0,1 metros. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, 0,1 metro, listo, eso ya está hecho. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con los gramos. Voy a borrar aquí, permítanme. Creo que- Ah, hay que hacer lo mismo ahora con los gramos. Hacer una regla de 3 simple, sencillita. Ponemos un kilogramo, equivale a ¿cuánto? A 1000 gramos. Entonces yo lo quiero en gramos, entonces acá X gramos equivalen a los 500 gramos que están acá. Entonces hacemos una multiplicación, me queda un kilogramo por 500 gramos dividido en 1000 gramos. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque las unidades se me van a ir. Los gramos se me van, me queda acá 500 kilos dividido en 1000. Y eso equivale a, ¿Un medio? ya,
de kilogramos. Es decir, 0,5 de kilogramos. Entonces, listo. Ya tenemos las unidades bien. Es su correspondiente unidad. Está en metros y kilogramos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que nos piden es K. Tenemos lo que se mueve, sí, que serían 0,1 metro. Voy a ponerlo acá. Ya. Esto necesitamos K. Y se desplaza 0,1 metro. Ya. Ahora la fuerza elástica. Yo que les dije de la fuerza elástica, que la fuerza elástica es una fuerza de reacción y es proporcional a cuánto, eh, a la fuerza que yo aplico, ¿cierto? Como lo he dicho anteriormente. Entonces, aquí, Entonces sería 0,5, ¿no, profe? claro, claro, claro. Entonces sería proporcional al peso de esto, del objeto, el peso. Entonces sería 0,5, el peso, no la masa. Serían 0,5 por 10. Porque recuerden que el peso es la masa por la gravedad. Y la masa acá nos dio 0,5. ¿Ok? Entonces K, voy a poner menos K, sería 0,5. ¿Cuánto es 0,5 por 10? ¿5? No. Ya, sí. Y eso dividido en 0,1. ¿Cuánto es eso? 50. Sí. Recuerden que para hacer esto más fácil, esto de la división, recuerden que el 0,1 es lo mismo que hacer 1 partido en 10. Y esto está dividido en 5. Entonces, ahí hacemos extremos con extremos o regla de la herradura. Está 1, 1. Entonces sería el 10 por el 1, 50. Ya, si es que no lo ven así. Entonces sería 50, ¿qué? Si vamos por las unidades, bueno, aquí para el concepto de la prueba no tienen que ir así con la unidad porque está la respuesta aquí. Entonces sería Newton metro. ¿Ok? Y acá el signo menos. El signo menos yo le había dicho que es básicamente conceptual porque se refiere a que siempre está en contra de la deformación. Entonces no es necesario poner menos 50. No es necesario. Porque es netamente conceptual. Entonces ese sería el valor de K. ¿Se entendió? Lo único complicado era poner la fuerza, o sea, identificar que la fuerza elástica iba a ser el peso. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Y ahí le decía en el chat que alguien lo hizo diferente y igual le dio el resultado. Bueno, a ver. Hay hartos caminos en la física. Sí, es verdad. Hay muchos. ¿Cómo lo hiciste, Nelson? ¿Qué pensaste? Bueno, ojalá que me responda. Y ahí Richard ahí me dice si responde. Porfa. Ahí Dijo respondió. que dividió 500 en... 500 Tenía en 10. idea y di 500 en 10. Ah, Los bueno. 500 son gramos y el 10 es... Y me dio 50. Igual es lo mismo, pero el mío era más largo, más carretero. O sea, en verdad es lo mismo, lo de pasar dividiendo. Pero ahora, la pregunta era ¿por qué hiciste eso? Bueno, vamos a ver la fuerza de roce. La definición Buena y las pregunta, dice. características. La fuerza de roce es una fuerza que actúa entre la superficie de contacto que nosotros tenemos y esta se opone al movimiento que se desliza sobre la otra. Bueno, aquí, si se dan cuenta, nosotros, a medida que uno avanza en física, está como ahora tornándose como más realista la situación. Porque la física, al comienzo de la física es como muy,
muy idealizada, como siempre les digo. Y después ahora, a medida que uno avanza, se ve que las cosas tienen más sentido. Mucha Sí, perfección antes. sí, como, no sé, de que siempre va a la misma velocidad, al mismo tiempo, eso es imposible. Hay que pensar que hay roce, los materiales, el aire igual te frena, todas esas cosas. Sí. Bueno, las características de esto. Siempre se opone el movimiento entre superficie en contacto. Es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el cuerpo. Ahí lo vamos a ver. Depende del material entre la superficie de contacto. Sí, porque hay diferentes roces dependiendo del material. No es lo mismo madera que cemento, o hormigón, o cualquier otra cosa. Es independiente del área de contacto entre las superficies. Vamos a ver. Bueno, acá hay un ejemplo de roce. Y por ejemplo, la, ¿cómo se llama? Las Converse, no son Converse, pues son parecidas. Las Converse aquí se le, como que se le rompieron un poquito y se le asoma el dedo, pero eso es por el roce. Entonces el género ahí lo rompió. Bueno, aquí el fósforo aquí hace combustión debido al roce y al oxígeno, entonces eso genera fuego. Bueno, aquí el lápiz, la pizarra, aquí está lo mismo, está soldando, hace generar por la fricción, hace generar genera ese tipo de interacción. Aquí igual, el auto, y eso es lo que decía el Richard, que hay fricción también en el aire, fricción aerodinámica. Aquí igual, en los frenos, lubricación, y eso es para que la fricción sea menos, es decir, que se sienta menos el roce. Profe, ¿los líquidos tienen fuerza de roce? ¿Cómo? Así ¿Cómo? como los líquidos tienen fuerza de roce, así como, no sé, una piscina o algo así. Sí, sí, hay. Se rocen. De hecho, se llama viscosidad. El único lugar donde hay roce es en el espacio, Sí, en el vacío. en el vacío. Y si es que no se tiene interacción con otra cosa, porque después puede llegar con un meteorito o algo así, y Si ahí algo te se. pega, Sí. Voy a decir algo. Ah, sí, sí. Mira, si se fijan aquí en el roce aerodinámico, es por el hecho de que vuelan los aviones. No sé si ustedes saben por cómo funciona el que vuela un avión. Es por la comprensión de las fuerzas que hay en el avión y simplemente el mayor trabajo lo hace el viento. El avión no hace nada. O sea, la propulsión es mínima mínima, simplemente como para que se mueva un poquito y luego todo el resto del trabajo lo hace el aire. Y luego ya arriba se trabaja, lo dejan en modo, literalmente, por eso se llama modo avión. Entonces el avión simplemente va solito, debido a igual al aire. Y una comprensión de las fuerzas que están al medio del avión, por eso están las alas. Entonces pasa el aire y se genera la mayoría de la fuerza de impulsión en la parte trasera del avión. Entonces un mínimo de impulsión que uno genera propiamente con la aceleración del avión como tal es suficiente como para que vuela y se mantenga volando. Es una explicación como, bueno, probablemente la haga un día, pero ahora no. Ya, ¿por qué se produce? Ya, la mayoría de las cosas que nosotros vemos pareciera que no tuviera roce, pero si le hacemos un poco de zoom o un acercamiento, vamos a ver que estas no son tan perfectas. Supone que esta cosita que está ahí era aparentemente lisa, pero al hacerle un acercamiento se ve que están los huecos. que es como lija. Sí. Pero una microfotografía muestra que en realidad es muy rugosa. No sé por qué esto me hace acordar a cuando, bueno, a cuando alguien se saca fotos así y se pone tantos filtros y después tú la veis de verdad o veis a tu amigo o a tu amiga o la niña que sea o el niño que sea y en verdad son como completamente diferentes. Me hace Pasa acordar. harta hora, pasa harta hora. Eh, pasa mucho. Entonces, si los veis de cerca, tienen muchas imperfecciones. Entonces, al poner en contacto estas dos superficies, se traban, generando la fuerza de Ross. Vamos a ver ahora la expresión matemática. Bueno, aquí este tipo está corriendo. El pie está apoyándose en el piso y este hace la fuerza
para atrás para impulsarse. El movimiento, como dice acá, ahí está. La fuerza es para atrás. ¿Ya? Entonces, como hay roce, es decir, la superficie no es lisa, voy a escribirla así, con rayitas. ¿Ya? Como no es lisa, la fuerza de roce va a estar oponiéndose al movimiento. Entonces, como se opone al movimiento, va a ir para el sentido de allá, como lo está acá el dibujo. Y la normal que es, siempre está, como siempre lo vuelvo a repetir, la normal siempre está en todas las cosas, está de manera innata, en todo. Porque estamos en este planeta que tiene esa gravedad y tiene esa fuerza de gravedad. Entonces está innata. Siempre va a estar la fuerza normal. Y acá obviamente está el peso, pero no lo pongo. Porque en verdad el pie, o sea, técnicamente sí está el peso ahí, pero después el pie va a salir. Si no lo pongo. Bueno, ¿cómo expresamos nosotros la fuerza de roce? La fuerza de roce se va a expresar así. Mu, una letra griega, se llama mu, se denomina coeficiente de roce. Coeficiente de roce. Depende del material. Depende del material. En la madera el coeficiente de roce no sé, tiene un valor definido, de hecho eso está por tabla. También el cemento tiene un coeficiente de roce determinado. Aquí, allá, allá, acá, en esta cosa, tiene un coeficiente determinado. Una característica del coeficiente de roce es que es adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene unidad de medida. Y N es la normal y se mide en newtons. Entonces la fuerza de roce también se mide en newtons. Eso es importante. Entonces en general así se define. Coeficiente de roce por la normal. La pregunta dice, en general el módulo de la fuerza de roce puede expresarse como, ahí lo pusimos, donde mu es el coeficiente de roce y n es el módulo de la fuerza normal, que actúa sobre el cuerpo. Respecto al coeficiente de roce, se afirma que, ¿cuál es la correcta? Uno y tres, pero 1 y 3. ¿Y por qué no la 2? por eso dije, espera que estáis leyendo porque me creo que... Ah, ya. ¿Alguien más? Profe, te había dicho que era adimensional o unidimensional, no escuché bien eso. Adimensional. Adimensional. Recuerden que, Pero el profe me había dicho que dependía del material igual. sí, me la estoy sacando toda. Estoy sacando la respuesta, habiloso. Richard, Entonces sería la E, pues, profe, porque tiene que tener la uno y la 3. sí. ¿Alguien más respondió? Ángel Godoy dice D o C, Jimena D, Antonio Moreno D, Luz D. Están jugados por la D los cabros. Sí, es la E, es la E. Porque adimensional es lo que le dije. Recuerden que la palabra A, antes de cualquier término, siempre lo ocupo así, siempre me acuerdo, significa sin. Sin. Entonces, como dice adimensional, dice sin dimensión. No sé de dónde viene el A. Creo que del latín, creo. Sí, va así. No sé. Usualmente es así. Sí, es como que algo que carece le ponen A y el término. Por ejemplo, eh, no sé, Antisocial. antisocial, ¿no? Asocial, sí dice asocial, Asocial. claro. Asocial. Ya. Sí. Asocial lo mismo que antisocial. Bueno, yo me acuerdo así. No es lo mismo, no es lo mismo. Claro. Entonces, adimensional es independiente del valor de la fuerza de Rossi y de la normal, claro, porque no depende de eso. Depende de la superficie de contacto, como lo dije anteriormente. Entonces también, y esto también. Entonces, la respuesta correcta sería la E, que me la dijo el. ¿Cómo se llama? El chico, el Christopher, ¿no? Uy, uy, era la E. Y profe, soy yo. Bueno, vamos a ver los tipos de fuerza de roce que hay.
tenemos el roce estático, que este actúa cuando no existe el movimiento. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros hemos intentado mover, o sea, un mueble, un auto, una casa, Una y pared, no se mueve, una pared. y no se mueve. Entonces nosotros, bueno, ahí se genera obviamente la fuerza y la fuerza es tan mínima que no permite movimiento, pero ahí sí existe un roce, que sería el roce estático. Entonces, como vemos aquí al jovencito, está queriendo mover una piedra que es como 7 veces más grande que él. Entonces se ve que la fuerza que ejerce la persona para intentar mover el cuerpo, que sería la que está azul, luego esta fuerza roja digo que está acá, que sería la del roce, y no se desliza. Pero Y el esas profesor, fuerzas se presentan en la parte de abajito. sí, aquí. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, pero se parece un poco a la tercera ley de Newton, ¿no? A que uno aplica una fuerza y después se va a devolver otra, ¿Cuál era la tercera? ¿La recuerdas? Ahí, la pues, de acción y de reacción. reacción. Sí. Y la otra, el, es de roce cinético, que efectivamente existe movimiento. Ahora aquí, la de roce estático, que vamos a llamarla F sub S, o también se pueden llamar F sub E, depende como uno quiera, es una fuerza variable. ¿Ya? ¿Por qué variable? Porque yo al objeto que no lo puedo mover puedo variar, puedo ponerle más fuerza, menos fuerza, que tal se mueva, no se está moviendo, entonces le puedo pegar, no sé, un poquito más. De módulo igual a la fuerza paralela que se aplica, es decir, aquí va para allá, sobre el cuerpo. Posee un valor máximo que se calcula de la manera siguiente. ¿Cuál es ese valor máximo? Es el valor previo, un instante previo, antes del movimiento, antes de que el objeto en sí se mueva. Porque si cuando se empieza a mover, ahí sería roce cinético. Aquí en el chat pregunta Jimena, dice, ¿cuando tiembla? ¿Eso tendría que ver con el roce o nada que ver? Em, Diría bueno, que depende, ¿eh? bueno, es que cuando tiembla, bueno, el hecho de temblar ya viene de otra cosa, pero al temblar genera, claro, movimiento, y como genera movimiento va a generar roce. Entonces es una consecución de situaciones, pero sí Sí. genera, porque genera movimiento, y si genera movimiento es roce. Y Es ahí depende de como la el roce que sutileza. tienen las placas de subducción, una va entrando y la otra se va apretando, Claro. pero es como una consecuencia, no tiene así Sí. directo. Entonces, aquí tenemos en reposo, que se genera la fuerza, aquí está paralela para moverla, y acá están todas las fuerzas que hay en este caso, presentes. Haga una descomposición de la fuerza, un análisis. Está la normal, que va para arriba, el peso, que va para abajo, que siempre que está en todo el objeto, siempre, cualquiera que mire. Está la fuerza, que es el movimiento para allá, y en contra va a estar en la fuerza roce. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que tienen que entender es que la fuerza de roce estático es variable, porque después vamos a ver que la cinética es fija. ¿Ya? Entonces, la de estático es variable y se calcula de esta manera. Y posee un valor máximo que sería este. Después de eso, se vuelve roce cinético. La fuerza de roce estático alcanza un valor máximo, el límite que le estaba diciendo, cuando una superficie está a punto de deslizarse sobre la otra. Ahora, acá dice, un bloque de 100 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal, ahí, 100K, 100 kg, es empujado con una fuerza de 80 newtons. 80 newtons. Paralela a la superficie, es decir, vaya, paralela. Así. Si el bloque permanece en reposo y el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie es de 0,12, coeficiente de roce estático 0,12, aquí voy a ponerle, porque es roce, entonces voy a poner estas líneas que significan que es roce. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? ¿Alguien que me ilumine?
¿Quién se la juega? Podría quedar la pizarra libre ahí Ah, ya. Vamos a verla. Por la... Vamos a para que hacer interactúen ahí los niños. pizarra. Yo creo que Jimena tiene todas las ganas de responder. La veo emotiva. Creo que lo hice, no sé. Ahí está. Am, se puede entrar cualquiera, ¿no? Entrando al link, cualquiera puede leer, ¿viste? Muy bien. Hay que recordar que estamos grandes, van a poder editar, no. Espero gente adulta. Ya, se puede entrar, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, ya. Ya, entonces hágamelo. No, no sé copiar. No sé. Ya voy a dar un punto. Un puntito. No, muy buena idea. ¿Eh? Nadie participa. ¿Nadie quiere? ¿Nadie quiere el puntito? Ya está. Depende, profe, pero si se anota la fórmula por ahí, a lo mejor sí. Pero sí se las mostré. Ahí está. Sí. Ahora sí volví, disculpa, me tuve que ausentar un segundo. Ahí está. Voy a dejarla ahí y creo que alguien la responde. Oh, ya, pues, pero seriedad, seriedad, pues, estaba viendo una Profe, ¿qué raya. dice ahí? Dice era lo de con lo que se medía la U es extraña al lado que dice que no lo veo bien. Dice U sub S. Así. Me voy a escribirlo bien grande. Este es el ejercicio, ¿cierto? Sí, el que estoy mostrando ahí. Lo voy a pegar en la hoja para que lo vean ahí, lo tengan ¿Profe? que. Sí. Sí, dígame. Ah, ¿en solo lectura? Estoy en solo ¿Cuáles lectura. son las alternativas que habían, profe? Está cero. Ahí está. ¿Cuál es la hoja 2? En la hoja 2 está el ejercicio para que lo vean ahí y puedan desarrollarlo. Es 0,2 o no. Es chistosa la respuesta. Hay que hacer el análisis del ejercicio completito. En la hoja 2 está más limpio. Bueno, pero cualquiera puede editar o no. Yo creo que nadie lo edita. Sí, cualquiera puede editar. Mm. ¿Hago el dibujito? Ya. El dibujito es fundamental para entender estas cosas. Usualmente siempre es una caja. Digan lo que digan. No sé. Hoy no puedo rayar. No está, ahí está. Para ayudar. El bloque pesa 100 kilogramos. Se No encuentra me da, profe. Profe, no me horizontal. dio ningún resultado de los que hay ahí.
¿Qué hiciste? No sé cómo, profe, Mm, me dio 9.6, profe, no sé cómo. ah, ya. Tenemos una fuerza. Si el bloque permanece en reposo, el coeficiente de fuerza estática. Ya, tenemos que la fuerza de roce. Sí, no. Ya. Ahí está el dibujo y la fórmula. Buen dibujo, Sí, buen sí, dibujo. una obra de arte. Pero ahí pueden guiarse pues, directamente. Y creo que está usando la fuerza de gravedad como 10, ¿o no? Sí, más fácil para. Puede verse ahí el tema de los decimales porque a mí me ha pasado. Eh, Ya, entonces, ¿cuál es el así lo módulo explico. de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? Bueno, tenemos una definición de la fuerza de roce, en este caso estática, que habíamos dicho que era la coeficiente de roce por la normal. Y en este caso, eh, creo que la respuesta es 80. ¿Quiero explicar? Bueno, sí. ¿Mm? Bueno, coeficiente de roce por la normal. Si vemos el concepto de coeficiente de roce, o sea, no de la estática, dice que es una fuerza variable de módulo igual a la fuerza paralela a la superficie aplicada sobre el cuerpo. ¿Qué significa eso? De hecho, acá está la respuesta. Aquí. Acá dice. Es una fuerza variable de módulo igual a la fuerza paralela a la superficie aplicada. Ahí dice la respuesta. Dice que el módulo, es decir, el valor de la fuerza de roce va a ser igual al valor de la fuerza aplicada paralelamente. Es decir, Entonces sería 80, ¿no, sí, profe? sería 80. El valor máximo es, es decir, previamente, justo antes del movimiento del objeto con el otro objeto que se están rozando, ese valor va a ser el que está acá, que en este caso sería 120, en el caso de que previamente se mueva, o sea, que después de eso se mueva. Pero como no se mueve, de hecho vamos a ver a lo que dice, ese bloque de 100 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal es empujado por los 80, paralela a la superficie. Si el bloque permanece en reposo, por ejemplo, acá podría decir, bueno, se aplica la fuerza y luego de aplicar la fuerza, previamente se mueve o algo así, o que diga que después de aplicarle la fuerza se mueve un poco. Entonces ahí sería 120 la respuesta. Porque si aplicáramos la definición, sería cociente rosa 0,12. Uy, sería 0,12 por la normal. La normal es la masa, es decir, los 100 kilogramos, por la aceleración, que sería los 10 metros partido por segundo, si es que lo dejo en el cuadrado. Entonces esto me daría 120. 120 ¿qué newton? Esa sería la fuerza límite, o sea, la fuerza máxima que alcanza. Es decir, que en el texto lo que nos tendrían que decir es como, bueno, al aplicarle la fuerza, esa es la fuerza que rompe el movimiento, algo así. Pero en este caso nos dice que el bloque permanece en reposo. Y como permanece en reposo, no se genera. Y por lo que dice acá anteriormente, bueno, que eso lo dice todo. De módulo igual a la fuerza paralela a la superficie. Y esta fórmula que está acá, como lo dije anteriormente, es cuando el valor máximo. ¿Y cuándo es valor máximo? Cuando está a punto de moverlo. Entonces esta pregunta era netamente conceptual, no había que hacer nada. Era trampa. Era saber eso simplemente. Entonces la respuesta sería 80. Wow. Ya vamos a ver. Ahora, roce cinético.
roce cinético es módulo constante. Es decir, que siempre va a valer esto. En el anterior era módulo variable y dependía de la fuerza aplicada. Iba a conseguir un máximo y su fórmula era parecida a esta. Pero en vez de coeficiente cinético era estático. ¿Se acuerdan? Ya. Posee un valor único que se calcula de esta forma. Entonces, en este caso, hoy no se me arregló eso. En este caso, nosotros movemos y la fuerza, es decir, cinética, va a ser constante. En este caso, que se aplica solamente una fuerza y en este caso que se aplican dos, igual va a ser la misma. Siempre es la misma. En el caso del estático era diferente, variaba. Pero acá siempre es la misma. Entonces, la fuerza de roce cinético posee un valor constante y siempre menor que la fuerza de roce estático máxima. Siempre es menor. Igual tiene sentido. Porque después de que uno termina de mover un objeto muy pesado, comúnmente va a poder mover de forma más fácil el otro trazo. Bueno, acá dice, un cuerpo de 10 newtons de peso que se encuentra sobre un plano horizontal, ojalá acá, ¿sí? Es empujado con una fuerza constante paralela al plano, paralela, ¿sí? Cuyo módulo es de 4 newtons. Peso 10 newtons. Si el cuerpo se desplaza manteniendo una rapidez constante de 5 metros por segundo. Ojo, que ahora estamos aplicando cinemática. Bueno, nunca habíamos cinemática porque en el DENRE dice que no lo eliminaron. ¿Cuál es el coeficiente de roce entre las superficies en contacto? ¿Cómo sería esto? Tener un cuerpo ahí y este se mueve, ojo, con una velocidad, una rapidez que diga, perdón, velocidad y rapidez no son lo mismo, 5 metros. Estaba moviéndose, o sea, se le aplicaba una fuerza por aquí, tiene un peso de 10 newtons y esta cajita va a 10 metros por, digo, a una velocidad, una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto sería el coeficiente de Dice, roce de la superficie de contacto? dice que la rapidez es constante, es un dato para tenerlo igual ahí presente. Voy a hacerlo un poquito más bonito. Ahí está. Eso es lo que nos piden. Ya, ¿qué podríamos hacer? Llorar. Opción uno. Opción más rentable. Dejarla en blanco, pasar a la siguiente, vamos a la 10. ¿Qué razón no la quieren responder, bro? Está complicado parece. Anímense, anímense nomás. Está la pizarra ahí disponible. Espérate, profe, que recién volví, que fue a buscar una cosa. Dale nomás. Por la normal. Está la pizarra para que quiera rayar el ejercicio. Bueno, que sea rapidez constante, es decir, que es un MRU. Un MRU, un MRU dice que siempre va a tener la misma velocidad. Entonces, si tiene la misma velocidad, no hay aceleración. Oh, me hice la media. Ya, entonces, ¿cómo podría hacerlo? Necesitamos la fuerza que está acá. Hay que ver los datos que tenéis, po. Sí. ¿Qué datos tenéis? De hecho, es que voy a dejarla de tarea. Voy a dejarlo de tarea. Voy a dar un puntito. Un puntito. No una décima, voy a dar un punto. Entonces, si tenía un 5, un 6. Ojo.
Voy a darlo de tarea. Sacar una foto. Voy a borrar todo, de hecho. No. No, Se dije. borró todo lo del PPT. No, dije. Puse. Está la respuesta ahí. Ah, pero Ah, no, quiero con perdón. procedimiento. Quiero con procedimiento. Los Hay procedimientos que tirar son lápiz. globales. De hecho, sí, es la de. Para que la vean. Ah, Para que la vean. Ahí. me Quiero, parece sospechoso, Jimena, quiero con procedimiento. en esta situación. Quiero así con dibujito y todo eso. Ya. Tipo de fuerza. Vimos la elástica. De hecho, aquí yo hice este PPT igual el año pasado. Y acá está la gravitacional. Pero como ahora sacaron la gravitacional, F. Pero igual es interesante esa fuerza. Ya. Ahora esto es verdadero y falso. Quiero que me respondan así como ¿quién quiere ser millonario? Dice, si la deformación producida a un resorte aumenta el doble, la fuerza elástica en él se incrementa el doble. Verdadero. 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 Oye, ese ánimo. Yo vi Verdadero. seguridad, seguridad. ¿La fuerza elástica y la fuerza deformadora son lo mismo? Falso. Falso. No son lo mismo, pero están relacionados. La otra de reacción. El signo negativo que aparece en la ley de Hooke indica que el sentido de la fuerza elástica siempre es negativo. Falso. ¿Por qué? Verdadero. Porque no necesariamente tiene que ser negativo. Porque imagínese que sea negativo, negativo más negativo es positivo. ¿O no? Bueno, puede ser. ¿O no? Hay que No, ver. profe, porque usted dijo que dependiendo si iba arriba o abajo sería negativo igualmente. Oye, está Solamente que no se pone. Debate, en un debate. carrete. Qué responsable, ¿no, Christopher? Voy a tenerlo en cuenta. Estaba en un carrete y estaba estudiando. Bueno, yo lo que le había dicho es que el signo negativo se refiere a que siempre está en contra de la fuerza que lo deforma. Indica que es opuesto nomás. Y ella siempre está en contra. Entonces, falso. Bueno, vamos al otra. La fuerza de roce estático es una fuerza de módulo variable, mientras que la fuerza de roce cinético es una fuerza de módulo constante. Eso la pasé hace poquito. Aquí Nelson dice verdadero. Yep, verdadero. La fuerza de roce cinético se incrementa al Tienen igual. aumentar la velocidad con la que un cuerpo se desliza sobre la superficie. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál sería? Ángel dice verdadero, Maite dice verdadero, Jimena igual. Mira yo. Siguiendo la masa, Siguiendo la masa. Como bueno, como buen pastor. ¿ah? Viendo al ganado. Nelson dijo que es falso, siempre un valor constante, pero no. Sí, es que, Apareció la respuesta al eh, mismo tiempo que claro, la respuesta a la pizarra. es que la que está arriba igual te sopla la que está abajo. ¿Eh? Porque la fuerza estática había dicho que era variable porque se puede como, aplicar diferentes fuerzas al objeto sin moverlo. Y la científica siempre es la misma. Entonces, como es la misma siempre, no importa si le aplicamos más o menos fuerza, siempre va a ser igual. Entonces no se va a incrementar, siempre es lo mismo. Y la fuerza de roce estático es una fuerza de reacción. ¿Verdadero? ¿Falso? No lo sé. Falso. De noche sí, de día no. Mm. Era transformista. Entonces la fuerza que dicen que es el público, que es la gran, Falsa. Luz dice que es falso. no es una fuerza de reacción. ¿Y por qué no era? ¿Por qué tendría que ser falso? Es lo que dije al comienzo de la clase, que era una fuerza de reacción. De hecho, creo que está textual. Uso textual. Ah, ah, ah.
La fuerza de reacción. Bueno. Bueno, y el resumen de las fuerzas. Sobre las fuerzas habíamos visto dos. La elástica, o ley de Hooke. No, la fuerza elástica está asociada con la deformación de los cuerpos y que era proporcional a lo que nosotros comprimimos, estiramos. Y esa proporcionalidad se genera en fórmula, que es la denominada ley de Hooke. El signo menos en la K se refiere a que siempre está en contra de la deformación. Y entre más tiramos, más comprimimos, mayor va a ser la fuerza. Ahí está la proporcionalidad. También habíamos visto un gráfico en el que se relacionaba directamente proporcional. También vimos la de roce, que está asociada a la superficie en contacto, que dependen del, del material del objeto que tiene en contacto. Y de ahí se saca el coeficiente acá. S, el mu sub S o mu sub K, depende del movimiento. ¿Ya? La fuerza de estático es variable y alcanza un valor máximo. Y ese valor máximo es el de acá. El valor variable, teniendo en cuenta, es la fuerza que se aplica al objeto sin moverlo. Ahí puede, no sé, en el ejercicio se aplicaban 80 y no se movía el objeto. Igual puede ser 50. Entonces el de roce iba a ser 50. ¿Ya? Excepto cuando nos diga que después de aplicar la fuerza se generó un movimiento. Ahí la fuerza estática sería coeficiente de roce por la norma. Entonces esa varía. Y la de cinético es un valor único, siempre el mismo. Y eso siempre va a ser el mismo independientemente de cuánta fuerza nosotros le apliquemos. Va a ser coeficiente de roce cinético por la normal. Y esos valores, el mu, el coeficiente de roce, depende del objeto del material. Y casi siempre nos van a dar, o sea, siempre lo van a dar. O al menos que queramos despejar eso. Bueno, eso sería la clase.